Quiero saludar al profesor Fausto Francisco Fermín Cuevas. Mucho que hablar de tu trayectoria, y esa trayectoria nos permite escucharte a través de ¿Qué tal, Fernanda?, en esto que es el tema de la Biblia. La Biblia, bueno, además tienes un currículum, teología, estudiaste ciencias bíblicas y filosofía de la religión, durante 12 años curador en distintas exposiciones sobre la Biblia. O sea, la Biblia ha sido el documento, el libro en tu entorno de estudio durante ¿cuántos años, Francisco? Pues más de 20 años, Fernanda. Fíjense, alguien que estudia la Biblia más de 20 años. La Biblia como documento, como libro, se dice el más vendido del mundo. Sí, pero la historia en el entorno de la Biblia se conoce poco. La Biblia fue sometida, digamos, a muchas vicisitudes, a mucha persecución. La Biblia pasó condena, tortura, muerte. Cuéntanos, para la gente que te escuchamos en este momento, y para poder abordar la Biblia, ¿qué te dice, qué te representa este libro, este documento, esta historia? La Biblia en sí es una historia. Pues muchas gracias, Fernanda, por darme este espacio. No, hombre, encantada, pues eres un picudo en el tema. No, pues gracias. Mira, por algo se le ha llamado el libro de los libros. Simplemente si pensamos que su redacción llevó aproximadamente 1400 años, que la historia de su traducción abarca alrededor de 2300 años, desde la primera y más antigua traducción que se hizo antes de Cristo, conocida como la Septuaginta, que fue la traducción que se hizo del hebreo, arameo, al griego. Fue el primer gran libro impreso a mediados del siglo XV, la Biblia de Gutenberg, y además, como tú lo acabas de mencionar, es uno de los libros más vendidos. Actualmente en Estados Unidos es el libro número 1 en venta. Y por otro lado, hablando de lo que nosotros identificamos o reconocemos como la civilización occidental, pues es un gran referente de la cultura occidental. No podríamos entender muchas manifestaciones del arte, de la música, de la literatura, si perdemos de vista el texto bíblico. Se ha traducido a poco más de 2400 idiomas, total o parcialmente, y esto que te estoy comentando nos permite dimensionar el alcance que tiene este texto. Y efectivamente, pues se puede abordar desde muchas perspectivas, desde la historia del texto, de las versiones. A ver, ¿cuál es la historia del texto? Bueno, porque escribir un texto en 1400 años queda claro que pasó por varias manos, ¿no? Digo, no necesariamente por una o dos. Claro. ¿Cuál es la historia del texto, de la Biblia? La historia del texto, podríamos decir en primer lugar que no es un solo autor. Por lo menos son de 40 a 50, por lo menos, autores que podríamos identificar. Obviamente hay muchas ediciones. Hay que aclarar que ya no se conocen los manuscritos originales de la Biblia. Sin embargo, ningún otro libro tiene tanto respaldo de manuscritos como el texto del que estamos hablando. Simplemente te pongo un ejemplo. La segunda parte de la escritura, que se conoce como Nuevo Testamento en el ámbito cristiano, cuenta con alrededor de 5000 manuscritos. Lo más antiguo se remonta al siglo II, siglo III, que son fragmentos en papiro, hasta copias tardías del siglo XI, XII, XIII, o sea, copias medievales, pero esto nos habla del gran respaldo que hay de estos manuscritos. Ahora, en cuanto a la historia del texto, nosotros podemos identificar que primero hubo una etapa que podríamos llamar oral y que después se convirtió en texto o en libro, porque hay muchas partes de la escritura que nos remonta a una época en que no había todavía un alfabeto, ¿sí? No había una tradición escrita, y por la estructura y por el contenido que tiene, por ejemplo, tiene muchos poemas que originalmente se cantaban, o sea, formaban parte de una tradición oral, hasta que llega un momento en que se ponen por escrito y ese material se reeditó
hasta tenerlo como hoy en día lo podemos leer en el texto. Digamos, en el caso de un libro que se llama Jueces, los estudiosos del tema han llegado a la conclusión que ahí viene un canto que está considerado el más antiguo de la Biblia, que es el canto de Débora, ¿sí? La única juez que hubo en Israel, y por la estructura que tiene, las palabras, todo, se llega a la conclusión que ese poema es uno de los más antiguos. Entonces se pasa por una etapa oral y después por una etapa escrita que abarca, como ya lo mencioné, alrededor de 1400 años su redacción. En el Ransom Center de Austin, universidad que alberga gran parte del acervo de Gabriel García Márquez, de Hemingway, de Foucault, etcétera, encuentras este tomo de la Biblia de Gutenberg. Ese es, digamos, el original, es el que se considera el original, o de los que quedan en el mundo. Así es. De digamos, ese tiraje hecho a mano, ¿no? Que es una locura antes cómo se imprimía, que no ha cambiado mucho, ha cambiado nada más la rapidez con la que se imprime, pero la técnica es básicamente casi la misma, fuera del PowerPoint y de todo este rollo, estamos básicamente en lo mismo. De esa Biblia, de esa que tú hablas de 1400 años, a la que hoy llegas a un Gandhi, un Sanborns y compras, ¿el cambio es brutal? ¿Cuánto ha cambiado? ¿En qué porcentaje? Porque tengo la... Me sorprende mucho, Paco, que la gente cree que todos tienen la Biblia correcta, que todos tienen la Biblia exacta, pero no todas las Biblias son exactas. ¿Podríamos explicar esto que estoy tratando de... Por supuesto. Tú eres el experto. Gracias. Como lo mencioné al principio, como nos ha llegado la Biblia en sus lenguas originales, que son hebreo, arameo y griego, a partir de los cuales se han hecho muchas versiones, muchas traducciones. La de Gutenberg está en latín, que es la que se conoce como la Vulgata Latina, que se hizo entre finales del siglo IV y principios del siglo V. Y ese texto, durante siglos, fue el texto de referencia en la Iglesia Occidental, ¿no? Podríamos decir que a partir del siglo XVI, sobre todo por influencia de la Reforma protestante, es cuando viene la época en que se van a hacer traducciones a diversas lenguas. Y se tiene que partir de lo que se tiene a la mano, de los manuscritos que se conocen. Y efectivamente, como lo estás tú señalando, pues si queremos leer la Biblia, digamos, de la forma directa, pues tendríamos que hacerlo a través de las lenguas originales. Si estamos pensando que se ha traducido a poco más de 2.400 idiomas, como yo la leo en español, pues no la va a leer alguien que la lea en alemán, en francés o en inglés, ¿no? Pero además, también hay que tomar en cuenta que las lenguas que son vivas cambian y hay necesidad de irlas actualizando, de irlas revisando. Te pongo el ejemplo que tenemos más a la mano. La primera Biblia en español completa que se tradujo y se editó a partir de las lenguas originales data de la segunda mitad del siglo XVI, que es la que tradujo Casiodoro de Reina, y posteriormente la revisa Cipriano de Valera. Por eso se le conoce a esta Biblia como Reina Valera. Tiene el mérito de ser la primera Biblia completa en español a partir de las lenguas originales. A partir de su primera revisión, de 1602 a la fecha, esta Biblia se ha revisado poco más de 20 veces. ¿Por qué? Pues porque no hablamos el español del siglo, comprenderlo en su totalidad, de ahí porque surge la necesidad de hacer esas versiones. Pero además se han descubierto en los últimos 150, 200 años manuscritos más antiguos que los que se conocían en el siglo XVI, y entonces se hacen versiones o traducciones, como las llamadas versiones modernas, Nueva Versión Internacional, por ejemplo, Dios habla hoy, por citar algunos nombres, y se hacen a partir de manuscritos mucho más antiguos, pero también han cambiado los métodos de traducción. Digamos, un método que se usó durante muchos siglos es el método formal o literal, casi palabra por palabra, hasta donde la sintaxis del idioma receptor lo permita. Pero hoy en día se usa el método funcional o dinámico,
que pretende traducir la idea de la oración. Entonces, si tomamos en cuenta todos estos elementos, nos vamos a dar cuenta por qué si leemos 3 o 4 versiones en español no son exactamente iguales. Ahora, aunque se lean de manera distinta, esto no significa que cambia lo sustancial de su mensaje, ¿sí? Porque muchos creen que la Biblia tiene es como que el resultado de un dictado divino, palabra por palabra, ¿no? Pero no, la inspiración radica en su mensaje, en la totalidad del texto. Entonces, aunque existan estas variantes, estas distintas formas de leerlo, o de leer el texto, estamos leyendo el mismo mensaje. En algunas versiones más claro, en otras con un español más clásico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Cualquier duda en relación al trabajo, al documento de la Biblia, decías cuántas generaciones participaron en lo que se sabe, porque no se ha descubierto todo también. No se conocen a todos los autores. Mínimo se habla de 40 a 50 autores. Seguramente fueron más. En 1400 años, y tenemos seguro, que tomar Paco, en cuenta los que la revisan, la reeditan, en fin, pero por lo menos podemos hablar de 40 a 50 autores. Bueno, esto es un tema. ¿Cuántos idiomas? 2000 y tantos. Por poco más de Vendido, 2400. Se habla de 5 a 6 billones de ejemplares desde que se edita. Actualmente, como te mencionaba, es el libro más vendido en Estados Unidos. Y pues esto nos habla. Estamos hablando de 1,000 millones, ¿no? Es decir, de miles de millones. Porque nosotros somos 7,500 millones, ¿no? De habitantes. Sí, y si tomamos en cuenta desde que se imprime a mediados del siglo XV... De Biblia por habitante. Sí, mira, simplemente si tomamos en cuenta que a partir de la primera Biblia impresa, al año 1500, se reeditó poco más de 100 veces, o sea, fue todo un éxito editorial, principalmente se reedita en latín. Claro, no son los tirajes que hoy conocemos, pero esto nos habla de la difusión que tiene la Biblia en la segunda mitad del siglo XV. ¿Por qué tiene tal éxito? ¿Qué pasó en ese momento para que entonces hubiera 100 reimpresiones? Ah, claro. Nunca había escuchado de 100 reimpresiones de un libro. O sea, por lo menos de golpe y tajo en tan poquito tiempo, es una locura. Sí. Todas esas Biblias y libros son los que se conocen como incunables. Incunable viene de una palabra latina que es incunabula, que metafóricamente nos estamos refiriendo a los libros que están en la cuna del libro. Y efectivamente, pues al momento que se imprime esta Biblia, pues quienes tienen la posibilidad de comprarla, pues desean adquirirla, porque es la primera vez que vas a tener posibilidad de tener la Biblia completa impresa, se reprodujo de forma mecánica, seriada. O sea, marca un cambio del texto del libro manuscrito al libro impreso. No, bueno. ¿Cuánto cuesta un ejemplar así? Pues, esto varía, porque los pocos ejemplares que hay de Gutenberg, quienes han logrado obtener alguno, yo sé, por ejemplo, que algunos han preferido venderlo por partes, que les resulta, desde el punto de vista comercial, digamos... Más jugoso. Pues sí, porque imagínate, si tú vendes una hoja, un folio, a vender, o quién te va a comprar un ejemplar, un tomo completo de una original de Gutenberg, ¿sí? Entonces, hay quienes... ¿Cuántos millones estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de miles de dólares. No sabría decirte con exactitud qué cantidad, pero estamos hablando de una fortuna. Simplemente el que alguien pueda decir, tengo un folio original de la Biblia de Gutenberg, pues tienes... No, bueno, no. Miren, para los que somos coleccionistas, esto es... Uy, no, bueno. Para quien lo ve desde el punto de vista religioso, bueno, imagínense la joya que representa tener lo más cercano a lo que por años se modificó después y se volvió a escribir y escribir, se reescribió y se reescribió, pero traer casi es como llevarte la tercera generación de algo, ¿no? Claro. No la número 500, sino la tercera generación. No, y además la impresión... Sí, la primera edición es imposible en este caso. Sí. Pero la edición esta sería como la 3. Bueno, lo que esto representó, ¿no?, para el mundo, sobre todo para el mundo europeo, porque muchos concuerdan, esto no lo digo yo solamente, me sumo a esta idea, de que lo que llamamos el mundo moderno,
es resultado de tres cosas, o tres situaciones que se dan en la historia. La primera es la invención de la imprenta, porque cambió la manera de reproducir el texto y de tener acceso al conocimiento. Ahora nosotros no lo alcanzamos a ver, y tal vez lo más cercano que tenemos es el cambio que estamos viendo del libro impreso al libro electrónico, al libro virtual, ¿no? Y esto es un impacto ya para nosotros, los que nos tocó el cambio. El otro gran acontecimiento que vive el europeo es el descubrimiento de América. Imagínate que de un día a otro le dicen al europeo que del otro lado del charco hay otro continente, otra cultura, Bueno. y esto provoca además todo un cambio en la mentalidad europea. También inicia una gran dinámica social, económica, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Y está perfectamente documentado. Y el otro gran acontecimiento es la Reforma Protestante, porque por primera vez se da un rompimiento con Roma, se cuestiona la autoridad del Papa y surgen las llamadas iglesias reformadas. Si nosotros juntamos estos tres acontecimientos, tenemos lo que llamamos el inicio de la modernidad y está en juego la Biblia, porque además la Reforma tiene como uno de sus principales postulados solo la escritura, y ellos van a impulsar la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas de los pueblos. Cabe la pregunta, Fausto Francisco Fermín Cuevas, qué deleite platicar contigo, que eres experto en la Biblia, qué deleite aprender. Cabe la pregunta, ¿cuántos tipos de Biblia hay? ¿Cuántos tipos hay? Porque sí. ¿Y cómo llega a México? Ok. Tendríamos que hablar, en todo caso, de versiones. Cuando decimos versiones, estamos hablando de traducciones, ¿sí? Como lo mencioné hace rato, la primera Biblia que se traduce completa al español a partir de las lenguas originales es la que se conoce como la Biblia de Casiodoro de Reina. También se le identifica como la Biblia del oso. Sí, la Reina de Valera. La Reina Valera, ajá, porque tiene una viñeta donde se ve un oso que está recargado en un tronco, por eso se le identifica como la Biblia del oso. Antes de Casiodoro solamente se ha traducido en partes. Por ejemplo, lo más cercano en el siglo XVI es la primera traducción que se hace al español del Nuevo Testamento. Esto lo hizo un español, Francisco de Encinas, pero se empieza a traducir desde el siglo XIII con Alfonso X el Sabio. Ahí empieza a traducirse parcialmente, y no a partir de las lenguas originales en su totalidad, sino a partir de la Vulgata Latina, porque la Iglesia Católica había prohibido las traducciones que se hicieran a partir de las lenguas originales, y cuando autorizaba una traducción se hacía a través del texto de la Vulgata. Ahora, la Biblia de Casiodoro, que por cierto quiero aprovechar para obsequiarte de parte de HarperCollins esta edición, que es precisamente una Biblia de Reina Valera, revisada en 1960. Es una Biblia que tiene además notas, tiene por título Biblia, Mujeres de Propósito, que tiene una serie de notas que están relacionadas con la mujer. Entonces son notas de inspiración, de reflexión sobre el texto bíblico, y que además Casiodoro de Reina, que se edita en la segunda mitad del siglo XVI, podríamos también considerarlo como el primer clásico de nuestra lengua española, porque Cervantes escribe a principios del XVII, o sea, entre el XVI y el XVII es el llamado siglo de oro de la lengua española. Creo que no se le ha hecho mucha justicia a esta traducción, pero nace cuando inicia el siglo de oro de la lengua española. Y bueno, quiero obsequiártela de parte de HarperCollins. Esta Biblia se edita junto con otras versiones que ahorita voy a mencionar, y también te voy a incluir este devocional que tiene por título Manantiales en el desierto. No se imaginan lo que me está dando, Paco. No, puedes abrirla, puedes abrirla. No. ¡Qué barbaridad! Digamos que tú me preguntabas sobre los diferentes tipos de Biblia. ¿Qué es esto? No, a ver, sí, te escuchamos. Sí. Y entonces, primero tendríamos que hablar de la versión, o sea, la traducción. Tienes en tus manos un ejemplar de esta traducción de Casiodoro, revisada en 1960, pero esta Biblia se ha revisado al menos en los últimos poco más de 100 años. Tenemos, por ejemplo, la revisión 1909,
la 60, la 1977, 95, de las más recientes, la llamada versión contemporánea, todas a partir del texto de Casiodoro de Reina. ¿Sí? Aquí dice, a ver, esto llama mucho mi atención. Dice Grupo Nelson, una división 1798. El Grupo Nelson. ¿Quién tiene los derechos? ¿El Grupo Nelson? No, sí, pero ahora Grupo Nelson pertenece a HarperCollins, que la edita. Sí. Y quisiera aquí aprovechar para terminar de responder tu pregunta. Fíjate que esta Biblia nació en el exilio. El traductor fue perseguido por la Inquisición, tuvo que huir de España, y en un lapso de 12 años se dedicó a traducirla, huyendo por varios lugares de Europa. Y cuando la edita, se tiene que introducir de contrabando a España. Obviamente hoy en día es una joya en España, ¿no? Ya no está prohibida. Pero esta Biblia no llega de inmediato aquí a la Nueva España, porque se señala en esa lista que se conoce como la lista o el índice de los libros prohibidos, pues se le incluye y está prohibido su ingreso aquí a la Nueva España. Digamos que lamentablemente en 3 siglos que tuvimos de colonia, pues no tuvimos una cultura bíblica, porque el texto bíblico estaba limitado, estaba prohibido. Mientras que Estados Unidos y los países anglosajones, los países europeos, son producto de la Reforma y de la Ilustración, pues México, como lo dijo alguna vez Octavio Paz, fue producto de la Contrarreforma, ¿no? Entonces no tuvimos acceso al texto bíblico durante 3 siglos de una manera, digamos, libre, con ese acceso directo. Censurado. Es un libro censurado, perseguido, porque por eso podemos decir que la Biblia, y esto lo comentábamos al principio de tu programa, que es no solamente el libro más traducido, más leído, sino también el libro más perseguido y también hasta desconocido. Esto que tienes en tus manos es un devocional, es una guía para los 365 días del año, donde tú vas a encontrar una cita bíblica, sí, que tú lees, vas a reflexionar y viene después un pensamiento relacionado con esa cita. Hoy ¿sí? es día 18. Hoy es día 18. Y entonces hoy sería, para irnos a pausa, guárdame de volver atrás. El mundo les debe muchísimo a las personas que no se dan por vencidas. Imagínense, si Colón no hubiera navegado, imagínense si Anne Sullivan, desanimada, hubiera perdido toda esperanza con Helen Keller. Imagínense si Luis Pasteur, al buscar una cura para la rabia, no le hubiera dicho a sus cansados ayudantes: sigan, lo importante es no abandonar el asunto. Muchas carreras se pierden en el último trecho. Muchos barcos naufragan en los arrecifes cerca del puerto final. Muchas batallas se pierden en el último ataque. ¿Qué esperanza tenemos de terminar la trayectoria que hemos emprendido? ¿Qué esperanza? Él es poderoso para guardar. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dios no puede ayudarnos hasta que dejemos de huir. Debemos estar dispuestos a detenernos en algún lugar y confiar en Él. Él tiene refuerzos que mandar, pero tiene que haber alguien para recibirlos cuando lleguen, y el temor se dará a la fuga. No temas, es el primer paso. Así es. Es Lucas 9:62. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Estamos con Fausto Francisco Fermín Cuevas, que es experto en el tema de la Biblia, como desde la parte teológica, desde el mismo libro, aprendiendo el día de hoy mucho sobre este documento. Y aquí cabe la pregunta: ¿cuál dirías en todos estos años de estudio que es el contenido de la Biblia? Muy bien, pues mira, la Biblia es un texto en el cual nos podemos ver reflejados. Es como mirarnos en un espejo, que nos muestra no solo nuestras necesidades, nuestras limitaciones como seres humanos, nuestras deficiencias o carencias,
sino también la manera de superarlas y resolverlas en un encuentro con Dios, más allá de lo que nosotros podemos concebir como una religión. A mí me gusta poner el ejemplo de Abraham, el cual se menciona en la Biblia como el padre de la fe. Porque Abraham, que es un personaje muy importante en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, pues no fue ni judío, ni cristiano, ni musulmán. Tampoco tuvo una Biblia, porque no había Biblia. No tuvo que ir a una sinagoga, a una iglesia o a una mezquita. Y sin embargo, por su fe en Dios, alcanzó una justificación delante de él. Y hasta se le llama amigo de Dios. La misma escritura nos invita a seguir las pisadas de Abraham, el cual se menciona como el padre de la fe, o el prototipo, el ejemplo de la fe a seguir. Entonces es la vía para estar cerca de Dios. Es una guía, un camino que nos lleva a un encuentro con Dios, como te lo acabo de mencionar, más allá de la expresión religiosa, porque es la paradoja, ¿no? Que entre religiones podemos enemistarnos, podemos hasta destruirnos, perseguirnos, como es el caso que mencionaba, ¿no? Cómo es que la Biblia se prohíbe por una institución religiosa, siendo el documento de fe por excelencia. Entonces, digamos, es un texto de fe, podríamos decir también de espiritualidad, si queremos usar un término inmediato, actual, y que no nos va a defraudar, como tú lo leías hace rato en esta meditación, cómo a partir de un texto se puede reflexionar y meditar en algo tan inmediato como el hecho de seguir adelante, de esforzarnos. No tires la toalla, ¿no? Termina. Exacto, aquella batalla que todos tenemos ahí a punto de terminar, ¿no? Quiero invitarte, Fernanda, y a los... Viene el mes de la Biblia. Sí. A ver, cuéntanos, porque del 6 al 20 de agosto tienes una exposición itinerante de la Biblia. Así es. Y vas a mostrar una edición facsímil, ¿estoy en lo correcto? Así es. Sí, mira, esta exposición itinerante tiene por tema los 500 años de la primera edición del texto griego del Nuevo Testamento que editó Erasmo de Rotterdam. Ustedes la pueden visitar en Bolívar 8 y ahí van a poder apreciar Biblias en distintos idiomas, en hebreo, arameo, siriaco, en ruso, en coreano. Van a poder ver también un ejemplar original, un tomo original de una de las primeras Biblias que se imprimen en México. El texto de Erasmo es muy importante porque fue el texto que usó la Reforma para traducir el Nuevo Testamento a diversas lenguas, como al alemán, al francés, italiano, español. Entonces, la entrada es libre. Ahí podrán también encontrar Biblias que edita HarperCollins, diferentes presentaciones, tanto para jóvenes, para gente mayor, mujeres, niños, todos los materiales que ahora, a ustedes nivel deseen. nacional, bueno, también donde te pueden contactar, porque pues alguien que está en Chihuahua no puede estar en Bolívar. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pueden buscar en el Face, donde subo toda la información de las exposiciones itinerantes, que se llama Didascalia Exposiciones. ¿Didascalia? Didascalia es una palabra griega, Didascalia Exposiciones, o pueden contactarme a mi correo, ffermincuevas, todo junto, doble F al principio, @hotmail.com, ffermincuevas, @hotmail.com. De la Reina Valera a la Biblia que se usa en la Iglesia Católica, ¿cuál es la diferencia? Te pregunto. Bueno, en la Iglesia Católica, la primera traducción que hizo al español la hizo a partir de la Vulgata Latina. Esto fue entre 1790 y 1793, que se conoce como la Biblia de Felipe Schio de San Miguel, que fue el traductor. Básicamente, las Biblias que traduce la Iglesia Católica y que se diferencian con las ediciones actuales de Casiodoro son la inclusión de los 7 libros llamados deuterocanónicos o apócrifos, que originalmente estaban en la Biblia de Casiodoro y que revisó Cipriano de Valera. Digamos que esa es una de las principales diferencias en cuanto a su traducción y edición. Porque no está bien dicho hablar, o no está bien dicho mencionar Biblias católicas o protestantes. Exacto, la Biblia es la Biblia. O sea, la diferencia es quién la traduce, o quién la comenta, quién la edita, ¿no? Pero la Biblia no aparece con un título religioso o confesional, ¿no? Gracias, Fausto Francisco Fermín Cuevas. Tengo que entregar el micrófono. Te agradezco enormemente estar con nosotros. Vuelve, es un tema que vale la pena compartir, conocer.
¿no? ¿Cómo en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Pasamos de un tema a otro. Es increíble la variedad, la diversidad, el gusto que tenemos para poder ampliar este criterio y el conocimiento a través de este micrófono. Gracias. Te agradezco mucho, Fernanda. Francisco, a ti, con mucho cariño. Muchas gracias.